Ahora sí ya se ve el PDF. ¿Todo bien? ¿Sí se ve el PDF? ¿Sí Sí, me escucho bien? Ok, bueno, pues vamos a empezar entonces. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Todo bien? Perdón por no haber asistido el jueves, pero de plano esta semana me está volviendo loco. Lo bueno que ya es jueves. Espero que ya baje un poquito la carga, pero bueno. Este, y luego lo del estómago, y no, en fin. Bueno, vamos a continuar con el tema. Ya casi terminamos el tema número 4. Vamos a terminar de revisarlo para pasar a lo que sigue. Este, y lo que es, estamos viendo la parte de la optimización estática de consultas distribuidas y ya vimos las técnicas de optimización tomando en cuenta el estilo, el tipo de fragmentación que tenga nuestro modelo, ¿no? Comentamos también que hacer este análisis es importante ya en una implementación porque muchas veces el optimizador no alcanza a aplicar alguna técnica de optimización porque, bueno, desconoce de qué manera fue fragmentada una tabla, entonces, pues no tiene, por ejemplo, conocimiento de los predicados implícitos que tiene cada fragmento y por lo tanto no podría aplicar optimización o reducir términos, sobre todo que que pudieran provocar conjuntos vacíos, ¿no? Entonces, vamos a terminar la última técnica. Si no me equivoco, la última clase vimos un ejemplo de cómo podemos reducir fragmentos cuando tienen una fragmentación horizontal vertical. Que a nivel general, ¿cuál fue la técnica? Si tenemos una fragmentación vertical, ¿ok? Y si nos piden, por ejemplo, una columna que está aquí, pero que no está acá, ¿qué podemos hacer con este fragmento? Tranquilamente lo podemos omitir, puesto que eh, no nos afecta si omitimos este join con este otro fragmento, porque básicamente la relación que hay entre fragmentos verticales es 1 a 1, ¿no? El 100% de los IDs están en ambos fragmentos. Entonces, si hacemos un join, el único propósito para hacer join entre ellos es porque en la consulta nos pidieran columnas de ambos fragmentos, ¿no? Pero si nos piden columnas nada más de uno de ellos, tranquilamente podremos omitir o suprimir este fragmento debido a que no aporta realmente, no varía el resultado si lo quitamos. Entonces ahí podríamos inclusive ahorrarnos un acceso remoto, sobre todo si el fragmento a eliminar está en otro nodo. Hay que tener cuidado, no siempre se puede aplicar esta optimización. ¿En qué casos no? Por ejemplo, si tenemos dos fragmentos así, pero el fragmento con el cual o el fragmento con el cual queremos eliminar no está completo, a lo mejor ya se le hizo un filtro o está a lo mejor fragmentado así. No, ¿están de acuerdo que no podríamos quitar todo esto? ¿Ok? Porque si lo quitamos, este filtro que tiene aquí ya no es el 100% de los IDs. Al no ser el 100%, entonces el join puede que sí tenga impacto, ¿no? Porque no es lo mismo hacer un join con todos los IDs disponibles a hacerlo con un subconjunto. El resultado del join podría ser erróneo. Entonces, debemos asegurarnos que si vamos a quitar un fragmento vertical, es porque asegurarnos que ahí están todos los IDs, ¿ok? Para que a la hora de hacer el join no lo altere, ¿ok? No sé si me di a entender con este detalle. ¿Si se entendió esta parte? O sea, cuidar que el fragmento al que vamos a eliminar no varíe en cuanto a los IDs que tenga, ¿ok? Debe de cumplirse que hay una relación 1 a 1 entre los IDs de los dos fragmentos que están haciendo join. Si eso se cumple, lo podemos quitar. Pero si la expresión con la cual vamos a hacer join o el fragmento es un fragmento que no tiene todos los IDs o que no es completamente vertical, ahí no podríamos hacer la eliminación. ¿Ok? Bueno,
Vamos a hacer el ejemplo para que se entienda. El último ejemplo de este tema es el de suponer el siguiente esquema de fragmentación y consulta obtener. Ahora vean que es una sola tabla, pero tiene una fragmentación híbrida, ¿no? Si hacemos un pequeño dibujo, más o menos estaría así. Revisen las tres expresiones y quisiera que me dijeran, ¿qué fragmentación se aplicó primero, una vertical o una horizontal? ¿Qué opinan? Sí me sigo escuchando bien, ¿verdad? Sí, O profe. ahorita. Ok. Si es que el micrófono que estoy usando es el que tengo aquí en el headset. ¿Qué opinan? ¿Cuál se hizo primero? Primero fue una vertical, profe. Correcto, primero fue una vertical. ¿Qué expresión les está ahí dando ahí el tip de que primero fue una vertical? La 3. La 3, ¿verdad? Es un fragmento puro. O sea, es un fragmento en donde están todas las pecas, entonces efectivamente es un fragmento vertical. Ok, entonces nada más déjenme, saco aquí mis hojitas que no las encuentro. Denme un segundito. Eh, a ver, bueno, aprovechando que tengo el micrófono aquí, puedo levantar. Acá están. Ok. Muy bien, entonces nuevamente dice inciso A, consulta algebraica, inciso B, consulta localizada, inciso C, consulta reducida. Entonces vamos a empezar. Bueno, la consulta que nos piden es muy sencilla. Nos piden seleccionar el nombre del empleado y tiene un predicado simple que es 600. Entonces voy a dibujar aquí, bueno, va a ser acá. La expresión algebraica, ¿no? La consulta algebraica, ¿qué sería? ¿Se acuerdan? Empiezo por dibujar, ¿qué? Las tablas que participan. En este caso sería empleado. A empleado le aplicamos una ¿qué? Una selección de un predicado, de ese predicado 1. Y finalmente le aplicamos una proyección, ¿no? Inciso A, muy sencillito. Inciso B, la consulta localizada, tenemos que sustituir a la relación E por su expresión de reconstrucción. ¿Cuál sería la expresión de reconstrucción de E? La tabla está así, ¿no? Este sería E3 y luego tiene así, ¿no? Sería E1, Union, E2 y todo eso con Join, con E3. Muy bien. Entonces E1 con E2, correcto. Hacemos una unión y luego ya de la unión hacemos un join con E3 y ya después le aplicamos el predicado y finalmente la proyección. ¿Ok? Inciso C, si no hay dudas, vamos con la consulta reducida. Para eso voy a hacerlo en la otra herramienta. Espérenme, dejen cierro esto que fue el quiz de hace rato. Y voy a abrir aquí otro browser. En donde usemos aquí la herramienta. Ok, entonces, listo. Ok, lo voy a hacer aquí. Entonces vamos a poner aquí ejercicio, es el 11, ¿no? Ejercicio 11 de clase. Entonces nuestra expresión, nuestra consulta, la voy a reescribir como está. Entonces tendría que nuestro resultado sería, de acuerdo a cómo está, a una ¿qué? A una proyección. Entonces pondría
la proyección de el nombre aplicada ¿a quién? A una selección. ¿Se acuerdan cuál era el predicado? No. Qué sueño, hasta por acá escuché. Ah, no, qué flojera. Empleado ID igual a 600. Empleado ID igual a 600. Empleado ID igual a 600. ¿Y eso se lo aplicamos a quién? A E1, voy a poner minúsculas. E1, habíamos dicho E1 unión E2. Y esto hacemos join con E3. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, Sí. ¿cuál es la técnica cuando tenemos una fragmentación híbrida? Aquí la sugerencia, ¿no? Es primero tratar de aplicar o tratar de eliminar relaciones vacías en fragmentos horizontales. O sea, primero vamos a tratar de reducir fragmentos horizontales con las técnicas que ya vimos y hasta el último dejamos las verticales. ¿Ok? Distribuir joins sobre uniones y eliminar joins sin uso. ¿Ok? Entonces, primero vamos a ver con las horizontales qué podríamos hacer, ¿no? Entonces, primero, si hacemos horizontales, vean, ¿se acuerdan que tenemos dos técnicas para fragmentación horizontal? Que era hacer ¿qué? Distribución de selecciones o hacer distribución de uniones con joins. Aquí tenemos una selección. Entonces vamos a ver si sería conveniente distribuir esta selección. ¿Qué me dirían? ¿Sería conveniente, cierto o falso? Voy a mostrarles otra vez el esquema de fragmentación. O sea, vean el predicado, ¿ok? El predicado de la consulta y vean los predicados del esquema. ¿Nos convendrá hacer esa distribución o no? Sí conviene, ¿verdad? Porque el Sí. empleado ID coincide con los esquemas. ¿Ok? Ahí abusados, por ejemplo, en la serie de este tema, hay casos en donde no nos conviene. Por cierto, hablando de series, tenemos dos series, ¿no? De este tema. ¿Cómo van con sus series? He estado muy ocupado y los he descuidado un poco, pero ya espero regresar a mi ritmo normal con ustedes la siguiente semana. ¿Cómo van con sus series? ¿Ya las están empezando a resolver, las de este tema? Todavía no. Todavía no, profe, pero ya este fin. ¿Cuándo creen que pudiéramos revisarlas? Porque ya acabamos el tema 4, podríamos revisarlas. Yo diría que la parte 1, el martes y la parte 2 el jueves. ¿Les parece bien? Sí, profe. Vamos a Sí, profe. revisar. Entonces no se les vaya a olvidar, traigan ya su serie para calificarla, para revisarla y el jueves la del tema 2. El tema 4 ya lo acabamos hoy. Entonces, vamos a hacer quiz también la próxima semana del tema, del tema 4, 3 y 4 es un solo quiz 3 y 4. ¿Ok? Y por último, he visto que están enviando algunos correos de la práctica 5 que tienen detalles. Recuérdenme para cuándo les puse que es la fecha de entrega o ya está pasó. ¿Alguien recuerda para cuándo se entrega la 5? Creo que ya pasó, Sí. pero la verdad no estoy seguro. ¿Quién todavía no la ha entregado? ¿Alguien tiene problemas con la 5? Sí, con el validador. Ok, entonces no se preocupen, para eso voy a recorrer la fecha porque no les he podido responder. En breve les respondo, pero sí voy a recorrerla para que la puedan seguir entregando la siguiente semana. Y los que ya terminaron, creo que la 6 todavía no está disponible, ¿verdad? ¿Alguien checó de pura casualidad?
O si está disponible, ya la pueden ir haciendo. No hay problema. Si no, avísenme y para subirla. Yo chequé y no, todavía no está. No está. Ok, la voy a subir un ratito para que los que ya la entregaron puedan avanzar con la siguiente. Ok, para que no nos agarren las prisas y sigamos con las 6. ¿Vale? Bueno, ok. Entonces, regresando aquí al ejercicio, vemos que sí nos conviene. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues vamos a distribuirla, ¿no? Vamos a distribuirla. Ahora, esta selección podría aplicarla ¿a qué fragmentos? E1 y E2. ¿A E3 no? No, ¿O tendría que ser a los 3? el nombre. Porque este predicado habla del ID, empleado ID. Si ustedes me dicen que nada más en ciertos predicados, en ciertos fragmentos, significaría que esa columna no está en alguno de esos fragmentos. ¿Y eso sería correcto? ¿Es correcto eso? El predicado es MID. Y según este esquema, es la llave primaria. Por lo Entonces a los 3. tanto, tiene que hacerse a los 3. ¿Sí queda claro por qué a los 3? O sea, sería incorrecto que nada más lo apliquemos a uno, porque entonces no estamos filtrando bien, ¿no? Empleado ID está en todos los fragmentos, entonces deberíamos aplicarlo a todos. ¿Ok? Por ser una fragmentación híbrida. De hecho, aquí lo pueden ver, ¿no? El empleado ID está en los 3 fragmentos. Entonces, ¿sí queda eso claro para todos? ¿No les causa confusión? Entonces, voy a reescribirla y tendría que poner esto. Ahora voy a copiar toda. Y quedaría así. Entonces, esta selección la voy a quitar de aquí. Y entonces este paréntesis creo que ya lo podríamos quitar. De hecho, creo que aquí están desbalanceados estos paréntesis, ¿verdad? Arriba. Me sobra o me falta, me faltó acá uno, ¿no? Entonces, uno de ellos lo puedo quitar. Y entonces aquí puedo aplicar la selección a E1. ¿Ok? Puedo aplicar la selección a E2. Y puedo aplicar la selección a E3. Me quedaría una cosa así. ¿Ok? Bien, ahora, recuerden los tips que platicamos. Cada que apliquen una distribución o una asociación, alguna operación de equivalencia, conviene revisar y ver si podemos cancelar o identificar algún conjunto vacío. ¿Se podrá con esta distribución que acabo de hacer? Sí podrá. ¿Cuál sería? Por ahí hay uno, ¿no? Que me está generando un conjunto vacío. Empleado 1. Empleado 1 no tiene el ID 600, muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer con este? Lo podemos eliminar y lo voy a poner en rojo. ¿Ok? ¿De acuerdo todos? Entonces, hacemos esa actualización. Ahora la expresión se reduce a esto. Puedo quitar entonces esta unión, no me está afectando. Entonces me quedaría una cosa así. Entonces, se fijan, ya hemos hecho reducción por respecto a una fragmentación horizontal. Ahora tocaría ver si podríamos aplicar la proyección. La proyección nada más nos interesa el nombre. Primero tendríamos que ver en dónde es factible aplicarla. ¿Lo podemos aplicar a E2 y a E3? ¿Qué opinan? E2 y E3, de acuerdo a lo que vimos,
de acuerdo a cómo está la tabla, voy a regresar para acá. Este sería E3 y este sería ¿quién? E2 y este es E3. ¿Ok? Entonces ahorita al fragmento que eliminamos fue a E1. O sea, E1, espérenme, aquí me equivoqué. Este es E3, este tendría que ser E2. Más bien, este sería E1 y este es E2. Ah, que la canción. Bueno, voy de nuevo. Este es E3, este es E2 y a suponer que este es E1. Entonces ahorita este E1 ya no está. ¿Ok? Ahora nótese, me piden hacer una proyección de el nombre. ¿En cuál de estos dos fragmentos está el nombre o está en ambos? Está solamente en E2. Está solamente en E2. Entonces hay que hacer el análisis. Ojo, este fragmento ya no está. Entonces nótese que me queda este pedazo, ¿ok? Que estoy marcando aquí. Y el fragmento vertical que es completo. Este es un fragmento vertical completo. Entonces me queda una cosa así. Entonces quiero aplicar una proyección del nombre, pero me doy cuenta que el nombre no está en E3, solamente está aquí. Entonces una posibilidad sería, si la columna a consultar no está en este fragmento, ¿creen que afecte si omito este join? ¿Qué opinan? Aquí ya tienen que ver pues sus antecedentes de bases 1, ¿no? Ya con su expertise de base de datos, ¿qué me dirían? Si se pudiéramos omitir ese join o no. Sí, profesor. Es correcto, se puede eliminar, pero a ver, quisiera que alguien me explicara bien o que me dijeran por qué sí lo podemos quitar. ¿Por qué no afecta si no hacemos ese join? Debido a que si hiciéramos el join, se mostraría, aparte de empleado ID y el nombre, mostraría también el puesto ID. Pero en este caso solamente nos importa el nombre. Ok, eso está bien, pero hay una razón más importante que lo que les comenté hace rato. Observen que ya no son fragmentos 100%, ya no están al 100%, ¿eh? O sea, ya no hay una relación uno a uno. Nótese que ya le quitamos al fragmento E1. Mi pregunta es si ya no tenemos fragmentos verticales puros, ¿afectará esto que no tengamos esta parte de aquí? O sea, lo que yo me refiero es que si omitimos el join, pudiéramos caer en un problema en que me regrese registros que no debería. Porque acuérdense que al hacer el join implica buscar correspondencias de una tabla con otra. Eso es un join. Y si yo lo omito, entonces ya no voy a hacer las correspondencias y puede que el resultado varíe, ¿no? Porque acuérdense que al aplicar un join, pues puedo filtrar, ¿no? Los registros que no hagan correspondencia con la otra tabla, pues no se deberían demostrar, ¿no? Es lo que hace un join. Si tengo el ID 1, el 2 y el 3, y si quiero hacer join con, por ejemplo, con otra tabla, en este ejemplo que les acabo de dibujar, ¿cuál sería el resultado del join? Pues nada más serían los registros que hicieron match, ¿no? Que sería este con este y este con este. Así. ¿Ok? Nada más me mostraría registros con ID 1 y 3. Pero si omitiera este join, ¿qué me mostraría? Nada más estos tres registros. Entonces, abusados, porque el join puede provocar, si lo omito, que varíen los resultados, los renglones. Sí, sí, esta parte sí fue clara. Sí, Entonces, ahora apliquemos esta idea al ejemplo. ¿Afectará si dejo de hacer el join en cuanto a los renglones que se obtendrían? O sea, yo sé que a nivel columna, efectivamente, no me interesa porque aquí no está el nombre, está el puesto, pero no es razón suficiente para ver si lo omitimos.
que era lo que les traté de transmitir hace un momento. Creo que ahorita ya lo ven más claro, ¿no? Entonces la pregunta es, no son fragmentos 100% verticales. Uno de ellos está trunco, no tiene todos los IDs. Entonces la pregunta es, si lo omito, ¿no caigo en esta situación de omitir o de incorporar registros que no deben al aplicar por efecto de no aplicar un join? ¿Qué opinan? Profe, por Adelante. ejemplo, aquí cuando distribuimos la selección, ¿no también ya reducimos el tamaño de E3? No. Bueno, te refieres a la selección, a la selección de la consulta. Ajá, esa que es esa selección que aplicamos al reducir, que aplicamos la distribución entre la selección para el join, también para el join. Ahí Es, también ya estamos restringiendo a E3. es correcto, o sea, en estricto sentido ya las tres están restringidas, ¿no? Porque ya le aplicamos esta proyección, esta selección. Pero de todas maneras seguirían de alguna manera homogéneos, ¿no? Todos los fragmentos, tanto E2 como E3 como E1 inclusive, ya nada más tenían el empleado ID 600. Pues de hecho nada más estamos ahorita con un solo empleado, ¿no? Que es el 600. Sí, siendo, digamos, más prácticos. Aquí nada más tendríamos 600, 600 y 600. Es correcto. Ahorita estaría filtrado así, ¿no? Porque acá en nuestra expresión ya le estamos aplicando este predicado. Entonces, pero la pregunta sigue siendo igual. ¿Afecta o no que quite el join? Bueno, como dijo, sí afecta al join, pero creo que en este caso no, porque se puede hacer el filtrado en un solo fragmento, ¿no? Ok, pero no es exactamente la respuesta que me hubiera gustado escuchar. Es correcto, no afecta a ese join, pero creo que no hemos razonado bien por qué no afecta. Vamos a omitir de momento que tenemos este filtro. Bueno, aunque lo tengamos, la respuesta aplica. Pero quiero que entendamos esto. Fíjense. Aquí, de momento, voy a omitir que tenemos este filtro de 600. A nivel general, aquí podríamos tener varios IDs, ¿no? Varios IDs. Y acá, en el otro fragmento, ¿qué tendría? ¿Están de acuerdo que este fragmento es un subconjunto de quién? De E3. ¿Ok? Si aquí tenemos, por ejemplo, el ID 1, 2 y 3, ¿están de acuerdo que podemos tener la garantía que estos tres IDs, ¿dónde están también? En E3. ¿Eso es falso o verdadero? ¿Puedo asumir eso? Que el 100% de los IDs están en E3. Es decir, que E2 es un subconjunto de E3. ¿Cierto o falso? Verdadero. Cierto. Verdadero. Aquí van a estar estos tres y puede que haya más, ¿no? Porque es un fragmento 100%. Digo, ahorita estoy omitiendo el caso particular de tenemos este 600. ¿Ok? Entonces, a nivel general puedo tener esto. Ahora, cuando haga join entre ellos, ¿qué obtendría? Este 1 va a coincidir con este 1, este 2 con este 2 al ser un fragmento vertical. Entonces, al hacer join, ¿qué IDs obtendría? Otra vez 1, 2 y 3. ¿Sí lo visualizan? Sí, obtendríamos las mismas respuestas que de la E2. Las mismas respuestas. Entonces, ¿se ve por qué sí puedo quitar este join? O sea, lo que quiero que razonen bien es esto, que los registros no se van a afectar. O sea, el número de registros va a ser el mismo. ¿Por qué razón? Porque estoy haciendo join con un fragmento que es 100% vertical. Entonces, al ser un subconjunto E2 de E3, tranquilamente este join lo puedo quitar. Eso independientemente de que si ya tenemos un filtro, etcétera.
Esto es lo que me interesa más que quede claro. ¿Ok? Para quitar un fragmento tienen que asegurarse, hagan esta prueba, ¿no? Que los IDs que tenga el fragmento contra el que quieren eliminar no impacte en la cardinalidad del resultado. ¿Ok? Aquí vemos que es correcto porque E2 es un subconjunto de E3. Y E3 también no tiene valores duplicados, entonces tampoco podría darse el caso que obtenga varios registros con uno. ¿Ok? Estamos entonces haciendo un join entre llave primaria con llave primaria. Al hacer un join entre PKs, siempre al hacer las correspondencias tendremos que tener a lo más que un registro de una tabla coincide con uno. Entonces, cuando tenemos un join entre PKs y uno de ellos es vertical, 100%, entonces el resultado del join va a ser, no los podemos ahorrar. ¿Ok? Va a dar igual, como lo visualizamos aquí. ¿Ok? Entonces, en resumen, sí puedo omitir E3. ¿Vale? Pero esa es la causa principal que tienen que validar. Ya las demás, pues sí es más sencillo, porque si tenemos aquí un 600 y nada más me interesa el 600, pues ustedes me dirán, pues obvio, puedo quitarlo, porque en el 600 el nombre está aquí, entonces por lo tanto puedo eliminar. ¿Ok? Sí, más o menos se entendió. Sí, profesor. Ok, entonces si aplico la distribución, aplicamos la distribución, entonces esta proyección ya la voy a aplicar a esta selección y aquí puedo cerrar, de hecho, aquí hay algo mal con los paréntesis. Este paréntesis que está acá, la proyección está aplicando a todo esto, ¿no? Entonces pudiera haber quitado este paréntesis, ¿están de acuerdo? Y ponerlo así. De hecho estaba desbalanceada la expresión de arriba, ¿verdad? Ahorita ya está bien. ¿Y la de arriba está bien o también me equivoqué? Está aquí. Esta paréntesis no debería de ir. ¿Están de acuerdo? Ah, no, sí, pero es para hacer el join. Sí, tienes razón, sí está bien. Para hacer el join. Pero acá abajo, como quitamos un fragmento, pudiera quedarnos la expresión de esta manera. El join de dos selecciones. Ahora, ¿cuál vamos a quitar entonces? ¿El join con E2 o el join con E3? ¿Cuál de las dos expresiones debo quitar? Tiene que eliminarse la de E3. La de E3 muy bien, ¿verdad? Porque ahí es donde no está el nombre y ya analizamos de que no impacta. Entonces, así. Y ya finalmente, al reducir, pues nos queda esto. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, fijan cómo en este ejemplo, en esta consulta, pues sí hubo una optimización interesante, ¿no? ¿Qué nos ahorramos? Si ya hacemos el árbol nuevamente, de todo este árbol, en la consulta reducida que tenemos. ¿Qué fue? ¿E2 o E3? E2. E2, le aplicamos ¿qué? Un filtro, el predicado de la consulta y finalmente la proyección de la consulta. Lo voy a poner así. ¿Qué nos ahorramos? Visitar a los nodos donde están los otros fragmentos E1 y E3. No es necesario hacer la consulta, ¿ok? Y directamente con irnos a E2. Entonces, esta expresión en términos de SQL ya reducida, ¿cómo quedaría? ¿Quién me dice? Sería select nombre. Sería select, nombre,
from E2, from E2, where empleado ID igual a 600. emp ID igual a 600. ¿Ok? Entonces recuerden, ya para terminar con el tema, esta es una sentencia SQL reducida respecto a quién, a esta sentencia global no optimizada. Entonces, ¿cuáles son los pros y contras? ¿Quién me acuerda? ¿Quién me recuerda? Ya habíamos platicado. Ventajas y desventajas de usar esta en lugar de utilizar la global. Desempeño y menos conexiones remotas. Esas serían las ventajas, ¿verdad? Desempeño, no hacemos menos conexiones remotas, solamente a lo más haríamos una, que es para E2. ¿Ok? Entonces eso va a provocar que tengamos pues mejor desempeño, ¿no? No nos conectamos a otros nodos. Ahora las desventajas, ¿o no hay? Se pierde Necesitamos la saber en qué transparencia. nodo están. Otra vez, perdón, no escuché bien. Que se necesita saber en qué nodo están. O sea, no Ajá. puede ser completamente transparente. Exacto, estamos perdiendo transparencia. ¿Ok? Entonces, aquí ya es cuestión de qué queremos, ¿no? Si queremos tener el máximo rendimiento, hacemos esto. Y si no, pues, ¿qué pasaría con el optimizador? Justamente es el tema que sigue. El optimizador sabe esto. Sabe que existe E1, sabe que existe E2 y sabe que existe E3. Pero ¿qué no sabe? Que E1 y E2 hay una relación de unión entre ellas. ¿Ok? Y que E3, bueno, de hecho, sabe que tiene tres, fíjense que sí va a saber la expresión de reconstrucción. ¿Ok? ¿Cómo es posible que el optimizador sabe que entre E1 y E2 hay una relación de unión y que después un join con E3? ¿Quién creen que le va a dar esta información al optimizador? ¿El diccionario global? Ajá, más o menos, pero ¿a través de qué objeto? Para que el usuario pueda lanzar y diga emp, que tiene que existir implementado en la base de datos. Emp, ¿quién va a ser en realidad? Ya lo habíamos platicado en temas pasados. ¿Qué objeto es emp ya cuando se implementa transparencia de distribución? ¿Un sinónimo? No, Ah, ¿es la ¿Una vista? es la vista. Pero ahora traten de imaginarse la definición de la vista. ¿Todos recuerdan en qué consiste una vista? ¿Qué contendría en su definición esa vista realmente? La consulta con uniones y joins. Exacto, que en otras palabras sería que ¿cómo se le llama eso? La expresión de reconstrucción. La expresión de reconstrucción. Todas las vistas que ustedes van a crear para implementar transparencia de distribución, en realidad lo que hacen las vistas es implementar la expresión de reconstrucción en términos de SQL. ¿Sí les hace sentido eso? Entonces, la vista va a tener una cosa así. Esta va a ser la vista que se llama emp, ¿ok? Y en realidad lo que va a tener es una consulta que no es otra cosa más que hacer la unión de E1, unión con E2 y luego le aplica un join. ¿Ok? Entonces, esto es lo que conoce el manejador. El manejador sabe que para obtener a E, pues tendríamos que hacer el join, la unión con el join. ¿Ok? Entonces, a la hora de hacer select algo from emp, en realidad lo que haría el manejador es ese emp lo sustituye por esta expresión. ¿Ok? El join de dos uniones.
Entonces, ¿qué va a hacer el optimizador? Pues bueno, va a tener que, esto no es posible optimizarlo de forma sencilla porque está dentro de una vista. Hagan de cuenta que para el optimizador es como si esto fuera una subconsulta y ya el resultado de aquí, pues viene después. Entonces, lo que va a hacer el manejador es va a tener que primero conectarse a E1 y traerse todos los datos. Después conectarse a E2 y traerse todos los datos. Y ya que esos datos están, digamos, en un cierto sitio, ya pueden hacer el join con la otra, con el otro fragmento. Pero pues obviamente son 3 remotos accesos, cosa que no ocurrió acá. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer más ejemplos, pero ya en términos de SQL en el siguiente tema. De momento, y con esto acabamos este tema, ¿no? No sé si tengan alguna duda, pregunta, algo que no se haya entendido antes de cambiar de tema. ¿Nada? Por el momento no, profesor. Bueno, vamos entonces con el siguiente tema, que es el número 5. Este tema, diría, es uno de los más interesantes del curso. De hecho, del tema 5 en adelante ya el curso se vuelve más práctico, ¿ok? Porque ya empezamos a ver cosas más reales, ¿no? Ya no tan teóricas como lo que será álgebra relacional. Entonces, tema número 5 ahora es optimización de consultas distribuidas, ¿ok? Aquí ya no vamos a hacer distribución estática como la que hicimos en el tema pasado. Aquí sí ya vamos a ver qué técnicas tienen los optimizadores cuando reciben una consulta, una sentencia distribuida para procesar. ¿Ok? Aquí hay un detalle. El problema que tiene este tema es que si vamos a aprender a ver las técnicas de optimización de consultas distribuidas, pero ¿de qué creen que depende que aprendamos esto? De que el alumno en teoría debería de tener conocimientos para hacer ¿qué? Optimización de consultas, pero centralizadas. ¿Podríamos decir que esto ustedes ya cuentan con estos antecedentes? ¿Cierto o falso? Es decir, todos entendemos a la perfección cómo se procesa, o más bien cómo se optimiza una sentencia SQL centralizada. ¿Sí o no? Ustedes sean honestos. La verdad, no, profe. No, profe, no recuerdo. Pues no, ¿verdad? No. Que yo sepa, en la facultad hasta ahorita, ni en bases 1, ni siquiera en avanzadas, alcanzamos a ver optimización de sentencias SQL. ¿Ok? Y pues no tanto porque no lo querramos dar, sino a veces los temarios no dan para tanto. Y los alumnos no aguantan tanto. Entonces, este tema de optimización de consultas originalmente debe ser un tema de avanzadas. El problema es que también es tan extenso el tema de esa materia que este tema no entra realmente. Entonces, para cubrir esa parte aquí en distribuida sí lo vemos. Porque si no comprendemos cómo se hace la optimización de una consulta a nivel central, en una base centralizada, pues mucho menos vamos a entender una distribuida y los algoritmos que hay aquí. Entonces, esa es la idea un poquito de este tema. Vamos a dedicar un rato a platicar de cómo se hace la optimización centralizada y una vez teniendo estos conocimientos, lo aplicamos a la distribución. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es esto. ¿Se acuerdan de este diagramita? ¿Dónde vamos hasta ahorita? Ya vimos descomposición. Ya vimos proceso de localización. ¿Ok? En donde obtenemos el query algebraico fragmentado. ¿Ok? Y vamos aquí, en la parte de optimización global. ¿Ok? Nada más que para llegar a este punto, les digo, ¿cómo hacemos para que el optimizador, porque aquí todavía no hace
no se distribuye la consulta a los distintos nodos, ¿no? Aquí todavía se hace una optimización global de esta consulta. ¿Ok? El detalle es que para aprender qué se hace aquí, necesitaríamos conocer de la optimización local. Entonces, por eso es que este tema lo voy a dar al revés. Como que vamos a empezar primero por cómo funciona una optimización local, dejando un poquito ahorita de lado la parte de distribución. Y ya que lleguemos otra vez a la parte de distribución, pues ya incorporamos, ¿no? La parte previa. Entonces, básicamente esa es la idea de este tema, ¿no? Primero aprender cómo se optimiza de manera local y luego de forma global. Bueno. ¿Qué me salté? No me salté nada acá. Entonces, básicamente este texto es lo mismo que les estoy explicando ahorita, ¿no? Un punto clave para ya entender la cuestión de optimizador que les he venido mencionando es aprender a leer y a generar planes de ejecución. Esa es la clave, ¿no? Para revisar qué tan bien o qué tan óptima se está comportando una sentencia. ¿Ok? Bueno, entonces esta etapa se representa por un componente que se llama optimizador global. ¿Ok? El optimizador global pues es el componente que se encarga de desmenuzar esa consulta y transformarla en un query fragmentado optimizado. ¿Ok? Para que ya cada nodo pueda procesarlo. Muy bien, entonces vamos a empezar por lo que sería la parte de optimización de sentencias, pero centralizadas. Repito, vamos a hacer una pausa en la parte de distribución para poder entender primero la parte centralizada y ya después regresamos a los algoritmos de optimizaciones globales. ¿Ok? Aquí vamos a utilizar básicamente tres técnicas. Uso de hints, uso de semi-joins. ¿Ok? Si pensaban que el concepto de semi-join nada más se usaba para fragmentar fragmentaciones horizontales derivadas, pues no. También se usa para procesamiento de consultas. Ya lo veremos en su momento. Bueno, hagamos entonces esa pausa. Optimizador centralizado. ¿Ok? A nivel general, un optimizador centralizado de una base relacional está formada por estos principales elementos. Un transformador SQL, un query transformer, un estimador y un generador de planes de ejecución. Estos tres componentes se alimentan de varias entradas, ¿no? Una de ellas, pues, es todas las estadísticas y otros elementos del diccionario de datos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea de cada uno de estos componentes? Vamos a empezar por el transformador. De entrada, pues, ¿a qué le suena el transformador? De que tenemos una sentencia SQL y la transforma en otra sentencia diferente. ¿Ok? Es equivalente, pero diferente. Entonces, el optimizador decide si la sentencia conviene reescribirla de tal forma que sea obtener mejores planes de ejecución. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo donde pudiera aplicar esta transformación de SQL? Ok, el caso típico de una transformación de SQL es esto. View merging. Aquí hay varias técnicas de transformación. Me imagino que no las ubican ustedes, ¿verdad? Factorización de joins, expansión de tablas, in-memory aggregation, transformaciones estrella, star transformation, un query rewrite con vistas materializadas, que vamos a ver vistas materializadas al final del curso. ¿Ok? Expansión de expresiones OR,
¿no? Predicate pushing, etcétera. Supongo que no las ubican, ¿verdad? Bueno, esto debería de ser un plus muy bueno para ustedes, porque entendiendo estas transformaciones nos ayuda a tener mucho mejor nivel de SQL y sobre todo a tener la habilidad para escribir sentencias SQL óptimas. Entonces le vamos a ahorrar trabajo al optimizador si ya desde antes de crear la sentencia tomamos en cuenta de qué forma pudiéramos escribir el SQL, ¿ok? De qué forma pudiéramos escribir SQL para que se ejecute de una forma más adecuada. Entonces, aquí vamos a ver a detalle una que es esta biomerging más adelante, que ahorita les platico de qué trata. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Déjenme, abro aquí esto. No, esperen. Acá. Cuando estaba en bases 1, a veces les he platicado que a ustedes les da por hacer les da la subquery manía. No sé, ¿a alguien le ha pasado eso? ¿O no? ¿O qué es eso? Clásico cuando estamos aprendiendo SQL. ¿No? ¿Qué se imaginan que sea eso? Intentar ¿Utilizar usar las subconsultas. subconsultas? Exacto. No sé por qué les da como que les gusta hacer mucho esto. From Q1 y luego a lo mejor ponen otra cosa, por aquí otra subconsulta, un Q2 y en el where también ponen subconsultas. Where X igual a, no sé, y ponen subconsulta. ¿Ok? And Y tal vez un in y ponen otra vez subconsultas. Entonces, ¿qué creen que puede hacer el manejador para optimizar esto? Pareciera que estamos enojados con el optimizador. Entre más subconsultas tenga la sentencia, va a ser más complicado para el optimizador tratar de encontrar una solución adecuada que no gaste tantos recursos. Entonces, cuando el optimizador ve esto y de entrada dice, no, este pobre cuate nada más no. No sabe mucho de SQL. Entonces, hay técnicas que permiten detectar una consulta y transformarla. Entonces, en el caso de en esta técnica que se le llama biomerging, lo que hace aquí el manejador es hacer una especie de merge con estos subconsultas, es decir, los va a deshacer. Si ustedes están aquí, por ejemplo, metiendo subconsultas para representar a una tabla y acá adentro hay más tablas, ¿qué creen que va a hacer el optimizador? Pues no sería mejor que en lugar de estar haciendo subconsultas para hacer join, pues ¿por qué no mejor las haces a un solo nivel? Select X, Y. Perdón. Una cosa así. Ok. Y en lugar de hacer subconsultas, pues ponemos las tablas en el mismo nivel. From, T1, join, si es que es sintaxis, la que sea sintaxis aquí no importa. Join T, que la canción. Join T2, on, lo que aplique. Join T3, lo que aplique. Pero si se fijan, aquí que estoy quitando las subconsultas. Entonces, el optimizador puede encontrar planes de ejecución si la consulta está así. ¿Ok? Entonces, a esto se le llama una transformación de SQL. ¿Ok? De una sentencia media mal hecha por un programador, el optimizador puede detectar ciertas transformaciones y genera una mejor versión. ¿Con qué finalidad? Para que los algoritmos de optimización sean más eficaces. ¿Ok? Bueno,
Entonces, esa es una técnica. Cada técnica de las que están aquí listadas en el PDF tiene sus peculiaridades. Dejen, ya cierro esto. ¿Ok? Tiene sus peculiaridades y trabajan de forma distinta. View merging es lo que hace. ¿Ok? Y pues bueno, vamos a ver si ojalá nos dé tiempo de ver otras transformaciones, que sería interesante, pero hay veces que no nos alcanza el semestre para ver esto, ¿no? Pero sugiero, recomiendo, lean un poquito de estas transformaciones. Y entonces se van a dar cuenta de que muy probablemente va a decir, uy, no, pues he escrito SQL muy malo, ¿no? Con todo esto que existe. Bueno, ahora no siempre puede hacer esta transformación. Si la consulta es muy compleja, aquí no va a ser posible hacer una especie de merge, por así decirlo. Entonces hay que cumplir con ciertas reglas para que la transformación funcione. O sea, no siempre es posible generar una consulta transformada, ¿no? Ahí no le va a quedar otra al manejador, pues más que hacer lo que tal cual como está en la consulta, ¿no? De ahí la importancia, pues que generemos código bien hecho. ¿Ok? Bueno, supongamos que ya hizo la transformación a una sentencia, después viene un componente que se llama estimador. ¿Ok? ¿A qué le suena la palabra estimador? No es que los quiera mucho, ¿verdad? Y que los aprecie, sino más bien qué es lo que estima realmente. Costos. ¿El tiempo de ejecución? Es parte de, ajá, pero en general lo que va a estimar es el costo total, un costo que me representa qué tan pesada, ¿no? Es una sentencia SQL. El costo en realidad es un número. No hay como tal una referencia en cuanto a ver qué es bueno y qué es malo. Me refiero a valores fijos. La referencia es que entre más pequeño sea este costo, mejor. Entonces, si el costo tiende a ser 0, quiere decir que nuestra sentencia SQL está bien hecha. ¿Ok? Y es óptima, digamos, ¿no? Porque está prácticamente sin usar recursos, como muy pocos recursos, obtiene el resultado. Entonces, el estimador, su tarea es calcular este numerito. ¿Ok? Calcular este numerito. El estimador va a trabajar en conjunto con el siguiente componente, que es un generador de planes de ejecución. El generador de planes va a tratar de aplicar todas estas técnicas que vimos, ¿no? De transformaciones de SQL, aplicar primero filtros, qué sé yo, todas esas opciones, es decir, a construir lo que sería la consulta optimizada del tema 4 que vimos. Esa es su tarea del generador de planes de ejecución. ¿Ok? Entonces, el generador de planes genera, valga la redundancia, n propuestas y el estimador tiene que evaluar cada propuesta y decir cuánto se gastaría en cuanto a recursos. ¿Cómo se hace ese cálculo de esos costos? Hay muchas variables que intervienen. ¿Ok? Las estadísticas que tenga la base recolectadas, ¿no? Las cardinalidades de los objetos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces hay un montón de factores que, más bien de cuestiones que utiliza aquí este componente para determinar ese costo. En resumen, podríamos decir que este numerito se calcula considerando 3 variables. ¿Cuánto procesador nos vamos a gastar? ¿Cuánto disco vamos a necesitar? Y ahora viene lo nuevo cuando es una base distribuida. ¿Cuánto nos va a costar transmitir datos? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el costo total, ¿no? Tiene que ver con estos conceptos, selectividad. El costo total se puede ver impactado por, pues, la cantidad de registros que se obtendrían, ¿no? Si es una consulta que va a traer muchos registros, pues va a tener ahí su costo se va a elevar, ¿no? La cardinalidad de las tablas, ¿no? También puede impactar en cuanto al plan de ejecución. No es lo mismo procesar una consulta con una tabla de
mis registros a una tabla de 1.000.000, ¿no? Costo de recursos, las unidades de trabajo empleadas por los, más bien, qué tanto hardware está utilizando la consulta, ¿no? Qué tanto disco, qué tanto procesador. Hay una vista del diccionario de datos que se llama bpesos SQL en este manejador. ¿Alguien ubica o no sé si ha escuchado hablar de ella? bpesos SQL. ¿Nadie? ¿Podría volver a repetir la pregunta, por favor? Que si han escuchado hablar de esta vista del diccionario. ¿Andan distraídos o qué pasa? O le estoy hablando en chino, No, es que esa vista no la ubico. ¿no? Ok, o sea, esa era la pregunta, si la ubicaban o no. Ok, Creo que muestra estadísticas o algo así. así es. De entrada, la palabra SQL, ¿a qué le suena? ¿Qué guarda qué cosa? Estadísticas de las sentencias SQL que se han lanzado. Entonces, ustedes pueden consultar esta vista y pueden checar qué consultas se han lanzado. Y hay columnas que indican ciertas métricas. Por ejemplo, cuánto procesador se usó, cuánto tiempo, cuánto tiempo causó esa sentencia, cuánto tiempo ocupó, ¿no? Etcétera. Entonces hay ciertas métricas que le pueden ayudar al mismo optimizador ver, pues, qué tan pesada está haciendo esta consulta, ¿no? Entonces, estas son las principales variables que se toman en cuenta. El costo va en función de cuánto procesador, cuántas memoria, operaciones de lectoescritura y ahora el costo de comunicación en una centralizada. ¿Ok? Entonces, la estimación de los valores de selectividad y cardinalidad se obtienen a través de las estadísticas, valores por default en caso de no contar con estadísticas o el uso de histogramas, en especial para distribuciones heterogéneas en los datos. ¿Ustedes llevaron qué? ¿Estadística y probabilidad? Sí, ¿no? Sí. Sí, profesor. Ubican, conocen lo que es un histograma, ¿no? ¿Para qué sirve un histograma? Tal vez jamás en la vida se imaginaron que un histograma tiene que ver con bases de datos, con optimización de sentencias SQL. ¿Qué saben de un histograma? ¿Para qué sirve? Representa gráficamente una distribución, ¿no? Es una, exacto, justamente eso hace un histograma, ¿no? Nos representa una distribución de un conjunto de datos. Eso se aplica, por ejemplo, a tablas donde la variedad de valores eso, es heterogénea, que eso ocurre casi en todas las tablas, ¿no? ¿A qué me refiero? Para optimizar una consulta también depende cómo está la distribución de los datos. Por ejemplo, ¿qué me dirían si lanzo una consulta? Bueno, espero no ser ofensivo con esta consulta, porque luego pueden, se pueden sentir con esta consulta, pero espero que no. Select asterisco from estudiante, where nombre, o que la canción estudiante, where nombre, igual a ¿qué les gusta? José. Ese sería una. ¿Y qué tal si lanzo ahora esta misma consulta? Pero ahora le pongo no sé cómo se escribe. Tiene muchas variantes, ¿no? Creo que este es un ejemplo bien ilustrativo. ¿Qué me dirían de esto? ¿Quién creen que sea, que tenga un mayor costo?
¿No? Depende, me dirían, depende cuándo la ejecutes. Si la ejecutamos hace 20 años, ¿qué me dirían? ¿Cuál sería más costosa? La de José, José, Pues sí, ¿verdad? Y si la ejecuto hoy en día, la de Brian. ¿verdad? Todos sabemos por qué, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es que el costo de una sentencia SQL también depende de qué, El número de coincidencias. de los valores que tenga, exacto, de los valores que tenga, de los valores que tengan las columnas. O sea, no es lo mismo una tabla que tenga hoy en día 3 registros que se llamen José y que tenga, no sé, 2000 registros que se llamen Brian. Pues obviamente el costo va a ser mucho mayor acá. Entonces, la distribución de los distintos valores de una columna impactan en la optimización de la sentencia. Entonces, los histogramas le dicen al optimizador, oye, ¿sabes qué? En esta tabla tienes un montón de Bryans. Entonces, si tu consulta tiene Bryan, pues entonces el costo va a subir. El optimizador toma en cuenta eso. ¿Ok? Entonces, básicamente es lo que hace el optimizador, ¿no? Cuando en una sentencia SQL existen múltiples tablas, también es otro punto. El generador debe determinar la forma más eficiente para combinar cada pareja de tablas. Nosotros a nivel de SQL da igual, ¿no? Si si empezamos por un join con una cierta tabla, con T1, T2, da igual a si empezamos con 1, con 2 o si empezamos con 3. ¿Por qué? Porque quien realmente decide en qué orden se ejecutan los joins no somos nosotros. Es el optimizador. ¿Ok? Con base a la consulta que enviemos, el optimizador detecta qué tablas están participando y con todas estas variables determina cuál podría ser el join que genere el menor costo. Entonces, entre más tablas tenga la consulta, más combinaciones de posibles soluciones podemos tener. Entonces, básicamente tiene que utilizar los siguientes conceptos. Selección del método de acceso adecuado, selección de la estrategia de ordenamiento de operaciones join, o sea, qué join va primero, qué join va después. En la del método de acceso se refiere a que hay un componente que tiene un papel fundamental, los índices. Si tenemos índices disponibles, nos puede convenir usarlos para reducir lecturas a disco. ¿Ok? El elegir el orden específico de un join permite también reducir la cantidad de registros a procesar, o sea, tratar de hacer el filtro lo mejor que se pueda. Selección de la estrategia para ejecutar una operación join. Este es un punto interesante que creo que ya les había platicado. Que en álgebra relacional el join decíamos que se define como ¿qué? ¿Qué era en álgebra relacional? Un join se define como Selección sobre una, la selección de un predicado P sobre una ¿qué? cross product, ¿no? Ajá, de un producto. Pues, ¿ustedes creen que va a ser esto la base de datos si quiero hacer un join de 2 tablas que tienen millones de registros? No. Pues de plano sería ilógico. O sea, esto es meramente teórico, ¿no? El concepto de join teórico, pero si esto lo implementamos así tal cual, sería completamente ineficiente. ¿Ok? Entonces, hay 3 técnicas que utilizan la mayoría de los manejadores para hacer joins. 3 algoritmos que vamos a ver más adelante en este mismo tema. Entonces, también, básicamente, el optimizador tiene que hacer esto, ¿no? Entonces, no es nada sencillo optimizar una sentencia. Entran demasiadas variables, ¿ok? Bueno, pues este es el trabajo del generador de planes de ejecución. Con todas las opciones que tiene, ¿no? Cardinalidades de las tablas,
las estadísticas, que también vamos a ver más adelante qué es eso de las estadísticas, ¿no? O les puedo preguntar, ¿alguien sabe qué son las estadísticas de una base de datos? ¿Qué serán? ¿O qué cosa contendrán esas estadísticas? Bueno, pues déjenme decirles que todo el tiempo, cuando una base está operando, todo el tiempo está también recolectando estadísticas con la finalidad de aplicarlas justamente en la optimización de sentencias. ¿Qué se recolecta? Cosas así tan sencillas como ver el número de registros que tenga cada tabla. Ese numerito pues impacta en la optimización, ¿no? No es lo mismo generar un plan para una tabla de 50 registros a una tabla de 1.000.000, ¿no? Se guarda, por ejemplo, qué valores tienen las columnas, ¿no? De dónde a dónde van esos valores, muchas estadísticas, ¿no? Cuánto procesador están gastando las últimas sentencias, ¿no? Entre muchas otras cosas más. Cuántos nulos, por ejemplo, tiene una columna. ¿Qué más se me viene a la mente ahorita? La distribución a través del histograma es parte de las estadísticas, ¿no? Entonces, todas esas métricas que se recolectan entran aquí al estimador para poder generar planes de ejecución. ¿Ok? Bueno. Entonces, como les comentaba, dentro de los métodos de acceso, cuando estamos generando un plan de ejecución, el manejador puede detectar si es posible hacer uso de los índices. ¿Quién me platica? Eso lo vimos desde, bueno, o lo tuvieron que haber visto o lo vimos desde bases 1. ¿Por qué los índices pueden ayudarnos a reducir los costos de una sentencia SQL? Tal vez de repente a ustedes les dicen, pues si quieres que esto corra más rápido o si quieres que esto mejore, ponle un índice. Pero realmente ustedes no saben qué pasa cuando crean un índice, ¿no? ¿Quién me explica más o menos cuál es la importancia de los índices aquí? Optimizar las consultas. Ajá, sabemos que las vamos a optimizar, pero en realidad, ¿qué hacen o qué? ¿O por qué? ¿Cómo es que se optimizan? Reduce el número de lecturas a disco. Reduce el número de lecturas a disco. Eso es lo que hace un índice. La analogía clásica de un libro, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del índice de un libro? Que lo que andemos buscando, la palabra que estamos buscando, la checamos en el índice y nos regresa pues, la página donde está lo que estamos buscando. ¿Eso qué beneficio trae? ¿Que nos ahorra? Tener que leer todo el libro. Tener que leer todo el libro, ¿no? Exacto. Algo parecido lo que ocurre con un índice. El índice, por sus características, le permite al manejador que con 1 o 2 lecturas es suficiente para recuperar el famoso row ID de un registro, ¿no? ¿Alguien sabe lo que es el row ID de un registro? ¿No? También lo vimos en bases 1. Algunos por aquí que ubico. No se acuerdan del row ID. Qué mala onda. Ese es algo que no se debe olvidar si es que queremos tener buen nivel en el área. Es el valor que utiliza para buscar el registro. Es una cadena, que básicamente me indica, es una especie de mapeo que me indica la ubicación física donde está un registro. Y es la forma más rápida de encontrar un registro a través de su row ID. Ok, que bueno, también lo veremos un poco más adelante. Entonces, ejemplos de métodos de acceso. Los métodos de acceso son estrategias justamente como su nombre indica para obtener datos. Ok.
Y bueno, hay varios, ¿no? Son métodos de acceso para tablas, métodos de acceso para índices. Para efectos del curso nos vamos a quedar con estos a nivel de tablas y para los métodos de acceso para índices. ¿Ok? De tablas, ¿qué existe? Existe Full Table Access, Table Access by Row ID y Sample Table Scans. Y de índices, vean que hay más, ¿no? Hay una variedad un poco más grande, que también es importante conocerlos. Bueno. Otra cosa, qué es lo que considera también el optimizador? Como les comentaba, el orden en el que ejecuta un join es ya importante, ¿no? Pues repito, nosotros no tenemos que ponerlo en cierto orden. El manejador solito decide en qué orden ejecutar joins. Entonces puede tener la analogía con estas gráficas, ¿no? Digamos, hacerlo en orden secuencial como van apareciendo. O hacer una combinación tal vez. ¿Ok? Bueno, entonces de esto no hay mucho más que hablar, ¿no? Es, digamos, la forma en la que el optimizador decide combinar las operaciones de join. ¿Ok? El otro punto que les comentaba, el método, selección del método para ejecutar operaciones join. Recuerden, los join pues es de lo más pesado, ¿no? Lo que más cuesta, lo más costoso. Y existen estas 4 técnicas para implementar un join. Nested Loop, Hash Join, Sort Merge y Cartesian Joins, que es el producto cartesiano. ¿Ok? Entonces vamos a revisar los 3 algoritmos sobre todo. ¿Ok? Inclusive el último. Bueno, otra cosa que también influye pues es el tipo de joins. No es lo mismo optimizar un inner join que un outer join o que un semi join. ¿Ok? Entonces también ahí tiene su chiste. Bueno, a nivel general, vean, hay un montón de variables, pero vean que las heurísticas que vimos desde el otro tema se siguen conservando, ¿no? Tratar de aplicar, por ejemplo, selecciones al inicio para filtrar, entre otras, ¿no? Ok. ¿Dudas hasta este punto? Profe, ¿qué es eso de anti-join? Lo que pasa es que hay en realidad un join, nosotros estamos acostumbrados a que usamos el operador igual, ¿no? Cuando igualamos, por ejemplo, la llave PK y la llave FK de una tabla, en una condición de join. ¿Ok? Cuando le cambiamos el operador, podríamos tener, por ejemplo, en teoría tú podrías poner un diferente igual, ¿no? Es decir, un ejemplo de este tipo de joins. Ok, entonces es cualquier otra. Sí, cuando no tengamos aquí el operador de igualdad, que para efectos del curso, pues no aplicaría, ¿no? Hacemos algo un poco más práctico. Ok, Ok. gracias. Si en estricto sentido un join, pues no te exige que pongas el operador igual. Puede ser cualquier operador booleano, realmente. ¿No? Ok, gracias. Ok, Profe, adelante. en el transformador de SQL puede darse la posibilidad de que la sentencia transformada regrese registros distintos de la que tú tenías al inicio. No. Eso sí no puede ser. Porque si no, entonces estaríamos en un serio problema, ¿no? O sea, que tú pides una cosa y el manejador te da otra. Sí. Ahí no, las transformaciones tienen que garantizar que la sentencia SQL es equivalente a la original. Y decir equivalente es que te va a regresar el mismito número de registros, pero de una forma más optimizada, más óptima. ¿Ok? Ok, vale, gracias. ¿Alguna otra? Pues como pueden ver, hay un montón de cosas, ¿no? Para aprender, para cuestiones de optimización. ¿Ok? Entonces,
vamos a ir viendo estos conceptos para que más o menos vayan familiarizándose con todo lo que es la optimización de sentencias. Y eso que apenas estamos en centralizadas, ¿eh? Al final del tema regresamos a la parte ya de distribución. Bueno. Entonces, ¿se fijan? Los optimizadores siguen haciendo uso de las heurísticas que platicamos. Por ejemplo, tratar de ejecutar operaciones join que generen como resultado un solo registro, ¿no? Es decir, estamos, con base a la sentencia, el optimizador puede detectar que al hacer un join, se va a regresar un solo registro. ¿Cómo puede detectar eso? Cuando, por ejemplo, hace un join entre una PK y si, por ejemplo, la consulta tiene la igualdad, ¿qué está descubriendo ahí el optimizador? Que cuando haga un join con la tabla, por ejemplo, empleado, si me están diciendo que el empleado ID igual a 10, ¿qué creen que ahí está cachando el optimizador? Que no más va a regresar uno. Exacto. Entonces, ese join lo va a ejecutar primero. ¿Ok? Ese es un ejemplo de las decisiones que puede tomar el optimizador para saber con qué join empezar. ¿Ok? Y se fijan, el principio es básico siempre. Entre más registros puedas eliminar en etapas tempranas, qué mejor. ¿Ok? Siempre, siempre tratar de reducir los universos es buena idea. ¿Ok? Bueno. Entonces vamos a ver ya un poquito a detalle cosas técnicas. La optimización ya depende un poco de cada manejador. Hay conceptos que son muy peculiares a cada manejador. No hay como tal un estándar. Pero lo bueno es que aprendiendo un manejador y hacerlo en otro es relativamente sencillo, ¿no? Los conceptos son los mismos. Lo que varía es un poquito, a veces son los nombres o la sintaxis, ¿no? Pero realmente el concepto es similar. Entonces, la entrada del optimizador, ¿cuál va a ser? Pues es una consulta ya parseada, ¿ok? Obviamente sin problemas de semántica y de sintaxis, ¿ok? Y que está formada por un conjunto que le llaman bloques. ¿Qué es un bloque SQL? Un bloque en una sentencia SQL es una subconsulta, por así decirlo, ¿no? ¿Cuántos bloques habría aquí en esta sentencia? Habría todo lo que esté primero, lo que esté entre paréntesis sería un primer bloque, que sería esta parte de aquí, ¿no? Y luego la consulta externa sería en sí otro. Entonces tenemos aquí dos bloques. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado porque si nosotros lanzamos subconsultas y si el manejador no puede deshacer esa subconsulta, no le va a quedar de otro al manejador más que generar un plan de ejecución para la subconsulta y un plan de ejecución para la externa. ¿Ok? O sea, va a generar un subplan. ¿Ok? Entonces, aquí cuando tenemos esta opción, se le complica un poco, ¿no? Porque de entrada, pues ya tenemos que optimizar dos cosas. Entonces se complica más el proceso de optimización. Entonces, de aquí que si podemos escribir sentencias sin subconsultas, qué mejor. Para que el optimizador pueda hacer mejor su trabajo. ¿Ok? Entonces dice, la selección del plan de ejecución depende de varios factores, ¿no? La forma en la que se escribe la consulta influye, ¿no? El tamaño de los conjuntos de datos, o sea, cuántos registros esperamos, ¿no? Las estructuras de acceso existentes, existen índices, ¿no? Los recursos del sistema, cuánta memoria tengo disponible. Hay veces que la memoria nos hace cambiar por completo un plan de ejecución, ¿no? Los recursos del sistema en general y las estadísticas también. ¿Ok?
Les decía, hoy en día las bases solitas van actualizando sus estadísticas, pero si tenemos un sistema en donde hay demasiado movimiento, ¿ok? Demasiadas operaciones de ML sobre todo, pues ahí tendríamos nosotros que ayudarle porque a lo mejor el proceso automático de generación de estadísticas pues no alcanza a cachar lo último, entonces hay que estar haciéndolo también nosotros, ¿no? Decirle a la base, recolecta estadísticas, ¿no? Entonces, fíjense algo que también ocurre con los optimizadores. Supongan que alguien lanza una consulta muy extraña y que dice, suponer que, bueno, no tan extraña, que se desea obtener los datos de todos los empleados que son managers, ¿ok? Si las estadísticas indican que el 80% de los empleados son managers, entonces el optimizador, ¿qué va a hacer? Buscar en toda la tabla. Pues buscar en toda la tabla, ¿no? Prácticamente estamos escaneando toda la tabla, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿creen que le va a convenir al optimizador usar el índice? Pues no. ¿Ok? Porque el costo también de usar un índice no es cero, ¿no? Tiene su costo. Entonces, puede haber situaciones en las que el manejador diga, uy, no, me sale más barato acceder a la tabla que hacerlo a través del índice. Entonces, descarta el índice. ¿Ok? Pero por el otro lado, si las estadísticas indican que el 5% de los empleados son managers, pues segurito que el optimizador va a usar el índice. Ok. Planes de ejecución. Bueno, hemos estado platicando, pero en sí, ¿qué es un plan de ejecución? Plan de ejecución básicamente se forma por una serie de pasos. ¿Ok? La sentencia se desglosa en una serie de pasos y cada paso indica una actividad. O sea, es como si descompusiéramos la sentencia en términos de álgebra y cada paso sería una operación del álgebra que se aplica, el resultado se aplica de manera, es como que la entrada de la siguiente, ¿no? La operación, la salida de la operación 1 es la entrada de la 2 y así. ¿Ok? Entonces, pues para no hacerles a las más de emoción, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo. Los planes de ejecución se guardan en una tabla. Por default esa tabla se llama explain plan. Aquí debe de haber un guión bajo. ¿Ok? Explain plan, digamos que es la tabla por default donde todos los usuarios pueden generar sus planes de ejecución. Y obviamente puedo cambiar eso, ¿no? Si yo quiero mi propia tabla privada de plan de ejecución, lo puedo hacer. ¿Ok? Si quieren crear, digamos, esta tabla en alguna otra ubicación que no sea la default, entonces pueden utilizar estos scripts para generar esa tabla. O sea, esa lista de actividades al final se guarda en una tabla, ¿no? Ok. Bueno, ahora para ilustrar este tema, vamos a necesitar de este caso de estudio. Es un caso de estudio de una pequeña base de datos de un control médico. Bueno, ni tan pequeña, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos estas tablas. No son muchas. Aquí la idea es, con base a este diseño, generar consultas y ver cómo el optimizador trabaja con ellas. ¿Ok? Y hay bastantes registros, ¿no? Cada tabla tiene sus buenos registros. Me parece alrededor de 10,000, 20,000 registros ahí en estas tablas. Tienes que más. ¿Ok? Pero pues la idea es justamente generar planes de ejecución. Ok, aquí rápidamente pueden ver el diseño, ¿no? Habla de un catálogo de pacientes que pueden acudir a citas. Tiene un catálogo de diagnósticos para diagnosticar al paciente. Cada cita genera una receta. El médico puede atender varias citas y así sucesivamente, ¿no? Los médicos cuentan con especialidad, su catálogo de medicamentos, etcétera, ¿no?
Entonces, para tener un buen, digamos, desempeño también para que el optimizador muestre datos lo más reales posible, las estadísticas deben de estar actualizadas, porque si no están actualizadas, pues puede que ya el optimizador nos dé soluciones no tan óptimas, ¿no? Imagínense qué pasa si le cambiamos el nombre a muchos José y les ponemos Bryant ahora. Entonces ese cambio y puede impactar bastante, ¿no? En el optimizador. Bueno, ¿cómo le hacemos para recolectar estadísticas de forma manual? ¿De qué cara tiene esto? ¿Quién me explica qué es esto que estoy aquí marcando? ¿Qué es esto? Un bloque PLSQL. Un bloque anónimo PLSQL. ¿Y qué hace? ¿Qué creen que haga? Creo que nada más o menos de ver el nombre se imagina, ¿no? ¿Qué hace ese procedimiento? Obtiene estadísticas para esos datos, para cuando es control médico. Control médico ahí se refiere al esquema. ¿Ok? Quiero que recolecte las estadísticas de todo el esquema control médico. ¿Ok? Bueno, entonces, de esta manera nos podemos asegurar de que las estadísticas están al día, aunque hay otras consultas que vamos a ver más adelante que nos permiten saber si las estadísticas están bien recolectadas, ¿no? Si no han caído en un estatus de obsoletos. Entonces, ahora la siguiente sentencia muestra el plan de ejecución de una sentencia SQL. ¿Ok? ¿Qué se está haciendo aquí en esta sentencia? ¿Quién me dice qué se está tratando de obtener? Dice select nombre, fecha cita, médico. Entonces, estamos obteniendo los datos del nombre del médico, de la fecha de de las citas que tiene asignadas ese médico. ¿Ok? En cierto consultorio a tal hora. En cierto consultorio nada más, ¿no? Entonces, ¿qué implicaría esto? Tenemos un join entre médico y cita. Y entre ellos hacemos join. Y luego aquí ya se hacen las proyecciones, ¿no? De lo que aplique. Ok, ahora el plan de ejecución que me genera esta sentencia, vean, este es un plan de ejecución. Les presento un plan de ejecución. ¿Cómo lo obtengo? Primero tengo que utilizar la instrucción explain plan. Explain plan y puedo ponerle un ID a la sentencia. Explain plan set statement ID igual a S1. ¿Qué quiere decir? Que en la tabla explain plan se guardan ahí muchos planes de ejecución, pero para identificar a la consulta con la cual estamos trabajando pueden poner su ID, S1, por ejemplo, ¿no? O cualquier cadena que les permita a ustedes identificar a la sentencia. Para mostrar el plan de ejecución se utiliza la instrucción select plan table output, ¿ok? From, select plan table output from, y le pasamos aquí la tabla donde está aquí este parámetro de display recibe el nombre de la tabla, que en este caso es plan table, el nombre, el ID de la sentencia y el nivel, qué tan a detalle queremos generar el plan de ejecución, ¿no? Recuerden, este plan de ejecución se realiza sin la necesidad de ejecutar la sentencia, ¿no? Ese es el chiste, si no, no tendría ningún caso. ¿Ok?
Entonces la mayoría pues son datos estimados, ¿no? Bueno, entonces una vez que invocamos esto, ¿no? Select plan table, vamos a ver más adelante que hay una sintaxis más cortita para invocarla, ¿no? Sobre todo cuando tiene valores por default. Pero de momento, cuando ejecute esa instrucción, me daría esto. ¿Ok? ¿Qué opinan? ¿Qué ven? ¿Que ya alguna vez habían visto esto? ¿Un plan de ejecución así? O sea que la sentencia SQL que estamos aquí lanzando, que es un join entre dos tablas, que tiene un predicado, nada más, de hecho, nada más es una sentencia que participan dos tablas, un predicado de join, y ya, se transforma esto. Ok, entonces vamos a revisar más o menos columna a columna para entender qué significa cada una de ellas, ¿no? Entonces, ese es un plan de ejecución. Ahora, cada herramienta a veces genera diagramitas a partir de esta información. La verdad, yo prefiero que lo veamos así, porque para empezar, para no tener que depender de una herramienta, ¿no? Lo podemos mostrar directamente en la consola. Bueno, la primera columna dice un ID. Ese es el ID de la operación. No tiene que ver para nada con el orden, ¿no? El orden de ejecución no es con esa columna. Chequen la columna operación. La columna operación es la que me dice realmente nada más de ver qué instrucción se ejecutaría primero. Entonces vean que utiliza ahí un estilo está en medias indentadas las líneas, ¿no? ¿Cuál creen que sean las primeras líneas que se van a ejecutar de este plan? Las más indentadas. Las más indentadas, exacto. Entonces, el proceso de ejecución de esta sentencia va a empezar por las actividades 3 y 4. ¿Ok? De hecho, para ser precisos, la primerita sería la 3. Entonces, recuerden, ahorita vamos a analizar cómo se lee esta parte de operación. Básicamente en esta columna se contiene la actividad en sí que se va a hacer, ¿no? En la columna name se pone cuando se trata de una fuente de datos, ¿no? Aquí la pregunta sería, ¿de dónde podemos extraer datos para poder mostrar el resultado de una consulta? ¿Qué objetos me sirven para extraer datos? El más común sería una ¿qué? O sea, ¿de dónde se sacan los datos? ¿De una tabla? Pues de una tabla. Pero también pudiera ser de otra estructura, que es un ¿qué? Un índice. De un índice. De hecho, hay sentencias SQL que pueden ser resueltas, ¿ok? Sin la necesidad de recorrer la tabla. Y fíjense, aquí les va un ejemplo en donde les digo que escribir código SQL bien puede ser la diferencia entre tener una consulta muy optimizada y que no gaste tanto recurso a tener una consulta que tenga un mayor impacto. Por ejemplo, supongamos que un usuario quiere contar los registros de una tabla. Entonces se les ocurre hacer esto. Select un asterisco from, vamos a ponerle estudiante. Y llega otro estudiante y trata de hacer esto. Select count, no sé, nombre from estudiante. Ok, así. ¿Cuál creen que de las dos consultas va a ser más eficiente? ¿O dará igual?
Aquí en el chat me pusieron nombre. No sé si se refiere a esta parte o era otra cosa. No vi si aparecía ahorita ese comentario. Si tenga que ver con este ejemplo o fue de otra cosa. Creo que fue de otra cosa, ¿verdad? No, sí es ahorita. Sí, de ahorita. Ah, ok. Entonces, quiero entender que me dice aquí Sandra que la de nombre es más eficiente, la que le ponemos. Ok. ¿Alguien opina, está de acuerdo o opina algo distinto? Yo creo que deberían ser iguales. Iguales. Ok. ¿Algún otro comentario? Si están indexadas, creo que la primera, ¿no? Ok. De entrada, la tabla estudiante muy probablemente va a estar indexada por lo menos en dónde. La llave primaria. Así es. Ok. Por lo menos. Entonces, si es eso, la de arriba es más eficiente. Seguro. Ok. ¿Se dan cuenta cómo algo muy trivial puede generar en planes de ejecución más complicados? Y aquí se debe a que nosotros estamos escribiendo mal o no deberíamos de haber escrito la segunda. ¿Ok? Entonces, con lo que vamos a aprender aquí en las siguientes clases, pues sí también les va a dar algunos tips para que después ya puedan escribir SQL un poquito más óptimo. ¿Ok? Y al final esas dos sentencias me van a regresar los mismos resultados si, por ejemplo, la columna nombre es no nula. Si es no nula, las dos sentencias me van a regresar los mismos resultados, pero una va a ser más costosa que la otra. Entonces vamos a aprender ahí por qué. ¿Vale? Bueno, entonces ya se nos acabó la clase. ¿Les parece si le dejamos hasta aquí? Y pues seguimos la siguiente semana. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Yo tengo una duda, profesor. Adelante. Me imagino que SQL Server sí, pero otros manejadores como Postgres o Maria también implementan planes de ejecución. Todos. Sí, todos los manejadores, llámese Oracle, Postgres, todos tienen esta funcionalidad. Eso es un estándar prácticamente. En cualquier manejador te vas a encontrar con esto. De repente algunos términos pudieran ser distintos, pero los conceptos y todos estos componentes es muy similar. ¿Ok? Ok, gracias. Sale. Bueno, si no hay más dudas, chicos, los dejo. Voy a... Sí, adelante. Profesor, tengo una duda. ¿Cuándo va a subir lo del el proyecto final? Ya lo podríamos empezar, yo creo que ya. Pues si quieren ya lo empieza a liberar para que vayan viendo. Déjenme lo planeo y yo creo que la siguiente semana les confirmo. Pero yo creo que sí ya en estos días lo podríamos ya liberar para que lo vayan avanzando. ¿Ok? De acuerdo, profesor. Muchas Bueno, gracias. sí, si ven que no hay movimiento de eso, recuérdenme, pero voy a tratar de revisar el tema el fin de semana y a ver si para la siguiente semana ya tengo la asignación. ¿Ok? Sí, ahorita ya pueden empezar, por lo menos podrían empezar con la parte de fragmentación, empezar a hacer su fragmentación. Bueno, entonces nos vemos en la próxima semana. Buen fin. Gracias. Hasta luego. Hasta el siguiente martes. Bye. Hasta luego, profesor. Hasta Gracias. luego. Gracias, profesor. Disculpe, Bye. profe, Sí, rápidamente nada más para comentarle que estoy en un proceso de selección y el lunes me convocaron a ir a realizar algunas actividades presenciales sí. a las 9 de la mañana. Entonces, estoy también tomando clases de avanzadas con usted Ujú. y ese día me parece que también es el quiz. No te preocupes, si llegamos a hacerlo, lo programamos después, Ah, muy bien. Entonces, ¿vale? Nada más me avisas después si pudiste hacerlo o no y ya lo programamos otro día.
Ok, sí, le digo, se me dificulta un poco porque tengo que salir con antelación de aquí para llegar a tiempo. Sí, me imagino. No te preocupes, te digo, de si no lo alcanzas a hacer, me dices después y lo programamos en otro momento. Muchas gracias, profe. Si no, el Vale. mismo lunes le envío un correo ya indicándole. Ok, vale. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye.